Hemos hablado en el primer bloque con la congresista Lady Camones, que incluyó su votación en vivo en la discusión en el Parlamento para darle el permiso de la presidenta al viaje a Ecuador, que finalmente se lo dieron con el voto hecho acá durante la entrevista de la congresista Lady Camones. Esperemos que esto no entre en conflicto con ningún reglamento. A nuestro parecer no. Fue un espectáculo perfectamente democrático, la congresista votando, y además acá nos sustentó el porqué de su voto, que finalmente fue el argumento que ganó, y la presidenta se va a ir a Ecuador, que es un amigo estratégico del Perú, como nos lo confirmará o no el general coronel en retiro Juan Carlos Liendo, que ha sido jefe de la DINI, con quien hemos conversado en otras oportunidades. Me interesa su opinión sobre, ¿es válido darle el permiso a la presidenta para que vaya a Ecuador? Bueno, es el presidente de un país vecino de alta importancia para el Perú. El Perú y Ecuador somos países hermanos, y hay un acercamiento ahora natural después de la firma del Tratado de Paz del 98, muy proactivo. O sea, es un modelo de cómo se consiguió la paz, un modelo de relaciones bilaterales y serios problemas comunes. Sí. Muy, muy graves esos problemas, ¿no? La inseguridad nos hermana. Exacto, ¿no? De una manera fatal, ¿no? Porque también se está produciendo un efecto globo de las acciones que se están realizando en Ecuador, y también hay un desplazamiento del crimen hacia el norte del Perú. Y las fronteras porosas que tenemos, hay puntos muy críticos de minería ilegal que se van expandiendo a lo largo de la frontera. Parece increíble que hayamos tenido una guerra corta y muy focalizada, pero guerra a fines de los 90, hace apenas 26 años, 27 años. Más complicado aún, o sea, tenemos 6 enfrentamientos armados en la historia, desde Castilla, que invade Guayaquil en el siglo XIX, la batalla de Portete de Tarqui antes en la independencia, y hay una historia de fricción. Es la lógica esta de la emancipación, donde Ecuador surge como un estado tapón entre Colombia y Perú, ¿no? Por suerte se canceló ese problema, sí, ya no hay fricciones fronterizas, y Ecuador se portó muy bien cuando tuvimos el diferendo marítimo con Chile. Sí. Hay que decirlo, fue crucial el apoyo de Ecuador. Hay una hermandad indesligable, ¿no? Aparte de una conexión histórica, geográfica, económica y política, ¿no? Lo mismo que pasa con Bolivia, ¿no? Bolivia es el Alto Perú. Cambia de nombre recién con Bolivia, ¿no? Cuando Bolívar la independiza y la separa del Perú. Entonces, hay una continuidad de historia geográfica, geopolítica del eje andino que evidencia una unidad natural de Ecuador, Perú y Bolivia sobre las costas del Pacífico, ¿no? Ahora entremos a un tema más desagradable: la minería ilegal. Un tema desagradable, pero que involucra a muchas familias peruanas que viven de ello, entonces tenemos que atenderlo sin satanizar y con el debido cuidado. Hay un informe del comercio que muestra que hay por lo menos 14 personajes ligados a la minería informal, puesto que son dirigentes de gremios que militan en partidos de izquierda y derecha, desde Renovación Popular hasta Perú Libre, ¿no? Perú Libre. Sí, no, porque más a la derecha ya, por lo menos en el Congreso, más a la izquierda no hay y más a la derecha tampoco. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, la primera aproximación es que si catalogamos de la minería ilegal, digamos, ¿no? Ahí me llaman la atención dos cosas primero, ¿no? ¿Qué cosa es lo ilegal en términos esenciales, ¿no? ¿Dónde está la ilegalidad? Si hablamos de narcotráfico no hay duda, pero el oro es fuente de riqueza. O sea, ¿cómo hay una aproximación ilegal a la generación de riqueza válida, transversal en el mundo, ¿no? Y segundo, la dimensión social del problema. La dimensión social del problema, ¿no? Ya ha generado espacios de trabajo, o sea, medios de vida y naturalmente proyección política. O sea, tenemos un fenómeno social, económico y político, que tiene un sello de ilegal. Y ahí viene una contradicción esencial, Fernando, ¿no? Bajo nuestra concepción civilizada, en el espíritu de las leyes de Montesquieu, las leyes tienen sentido cuando corren al ritmo de la cultura de las personas. O sea, no puedo separar la ley de las culturas ni de la realidad político-social.
Entonces aquí hay un problema bien grande de cómo aproximarnos a este tema, más allá de, voy a decir una palabra que pueda generar controversia, un facilismo legalista sobre una actividad, ¿no?, que de acuerdo a la ley es ilegal, pero que convive con convive con la minería en formal. realidad, acá no tenemos una ley, tenemos simplemente un permiso temporal mientras pensamos qué ley damos o no damos. Ya, tú lo has precisado muy bien. Pero que ese fenómeno, mira, conviven criminales transnacionales, bandas locales, mineros artesanales, conviven con empresas formales. La economía, el producto del oro se inserta en la economía ilegal, en la economía informal, en la economía formal. Porque las maquinarias que llevan allá las compran de empresas formales. Entonces es un problema complejo, la dimensión de lo que estamos hablando. Esa es la primera aproximación. Si no reconocemos la complejidad de esta dimensión del problema, difícilmente se puede abordar o soluciones o leyes adecuadas. Y termino con un ejemplo. Si hoy día tenemos 14, 15 representantes de la minería ilegal, la próxima van a ser muchos más. La próxima elección va a ser con mucho mayor presencia. Y quizás es mejor que hayan representantes que lo podamos conocer a cara descubierta, a que no sepamos si están financiando los partidos. Sí. Que también debe estar pasando. Exactamente. Exactamente. Por lo menos podríamos considerar la expresión de potenciales interlocutores que tienen que ser muy activos para enfrentar este problema, porque está creando un problema nacional. O sea, quizás es mejor que esté ahí postulando con su hoja de vida a cara descubierta, a que esté solapadamente financiando a otro candidato que sería su testaferro. Sí. Lo reforzaría la parte de desajuste de todo ello, ¿no? Más allá, si es esta minería informal hoy está siendo, como hay un espacio vacío del Estado, está siendo ocupado por bandas transnacionales, bandas criminales. Entonces vemos que la simbiosis de ello, de esa realidad complicada de ausencia del Estado, tiene proyecciones políticas, económicas, sociales. Ahora, esa ausencia del Estado en la zona de Patas se está llenando ahora con el control interno para las Fuerzas Armadas. ¿Está de acuerdo con esa propuesta que recién ha empezado? Así como está planteada, recién ha empezado, no estoy de acuerdo y opino que va a fracasar. Mira, se anunció... Como fracasó el año pasado, que duró 60 días. Sí, primero porque, ha fracasado hace más de un año y no hay responsables. No se dice por qué ha fracasado. Bueno, el responsable principal sería el mismo ministro de Defensa que tenemos ahora sentado en el Ministerio de Defensa. Para empezar, hay una responsabilidad. ¿Por qué no ha funcionado? Pero el aspecto aquí más crítico... ¿Y por qué cree que ahora tampoco funcionaría? Básicamente por dos consideraciones. Primero, porque no existe un marco legal adecuado. No hay un marco legal adecuado para que las Fuerzas Armadas realicen el control total. Mira, eso y sus efectos. ¿Qué cosa quiere decir? Que se está considerando la participación de las Fuerzas Armadas en términos legales. Está escrito en el decreto de estado de emergencia que van a enfrentar grupos hostiles. O sea, ¿cómo se define un grupo hostil? De acuerdo al derecho. O sea, tiene que tener mando, una jerarquía reconocida, una organización reconocida. Como en el BRAEM. Como en el BRAEM. Y capacidad de armas y voluntad para enfrentar las fuerzas del orden. En el BRAEM está más claro. En el BRAEM grupo está de los claro. tipos Palomino y todo. Exacto. Entonces, que ahí siguen. Y ahí siguen muy reducidos. O sea, están bastante reducidos. Ahora se supone que son, digamos, algunas bandas dedicadas pues a sicariato para resolver sus problemas de minería. Hace un poco más de un año que no tienen una acción como las que hacían antes, emboscadas, cuando disparaban helicópteros, porque se les ha reducido. Ahora, el BRAEM debe entrar en un proceso de consolidación. Pero si vamos a Patás, ahí la zona es de carácter gris, Fernando. O sea, ¿cómo identificas a este grupo hostil? Pero ¿no cree que serviría por lo menos de ensayo ver hasta dónde pueden llegar las Fuerzas Armadas? Porque el año pasado, en realidad, Astudillo no hizo nada. O sea, porque el que trabajó esa medida fue Chávez Cresta, lo sacaron y al día siguiente... Pero él continuó, ¿no? ¿Verdad? Él continuó y asumió la responsabilidad. Esa es la lógica, ¿no? Continuó Astudillo. Claro. Y salió Chávez Cresta un día antes de que se publicara el decreto. Exacto. Y a los 60 días, con muy pocas acciones, trasladaron apenas unos cuantos efectivos, o sea, se veía que querían que se viniera abajo esa medida. ¿Qué es lo que ha sucedido, no? Ya.
Ahora, ya con esa experiencia del pasado, se supone que los militares están tomando más en serio el asunto. ¿Aún así usted cree que va a fracasar? Sí, como te dije, dos cosas. De inmediato, el marco legal y segundo, los procedimientos. Y eso tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, hay procedimientos institucionales, legales, que no se están empleando. Y se remiten a la definición del problema. Entonces, si son delincuentes comunes, si es un problema de seguridad ciudadana, el ejército no tiene nada que hacer ahí. Antes de terminar, quería saltar de tema. Vengamos de patas a nuestra urbe y algunas otras urbes donde el problema de la inseguridad, algunos quieren simbolizarlo en las motos. Ya, moto, qué miedo. Y hay mucha gente que se transporta en moto por necesidad. Entonces ahora se va a hacer obligatorio a partir del 22 el uso de unos cascos especiales que permiten chalecos, ¿no? visualizar mejor a quién lo porta, ¿no? Y no esos cascos que prácticamente esconden como un pasamontaña duro a la gente. ¿Qué opina de eso? Bien, cierro en 10 segundos el tema de patas para no dejarlo en el aire. Fernando, las medidas no van a dar resultado, las Fuerzas Armadas no van a actuar porque no hay el marco legal adecuado, no hay los procedimientos de toma de decisiones adecuados y el primer muerto que causen las Fuerzas Armadas van a enjuiciar a toda la cadena de mando en la misma lógica de los últimos 20, 30 años. Por eso no va a funcionar y no va a haber voluntad política. Tiene que reajustarse el marco legal y aplicar procedimientos legales. Esa es mi aproximación. Valga su posición. Con respecto a lo de las motos. Sobre las motos. A ver, voy a ser también objetivo y concreto. Ninguna medida aislada va a dar resultado. O sea, de la consecución de estados de emergencia fallidos, desde normas inconsecuentes como uno solo por moto, que nunca verificaron y nunca controlaron. ¿Ya? En esa línea, hablamos de chalecos, cascos, y te digo, es la policía pues, de Suiza, la policía española, que es muy eficiente, yo te digo, sí, va a contribuir. El problema no son las medidas, Fernando. El problema son las capacidades del Estado, la voluntad política para enfrentarlo y el estado moral de las fuerzas de seguridad para enfrentar el crimen. Donde hay mucha corrupción. Donde la corrupción donde se podemos impone. presumir que hay mucha corrupción. Donde presumimos que la corrupción se impone. O sea, si no se atacan las reformas sobre la policía, que son indispensables, reformas en el Ministerio Público, el Ministerio Público no cumple las leyes porque no le parecen, definitivamente, por alguna razón, pero no las cumple. Entonces, si el mismo Ministerio el Ministerio Público no cumple las leyes, la policía está en fiebre de corrupción, ninguna medida va a dar resultado. Se está cortando las uñas y el cabello a un monstruo que no le duele que le corten las uñas y el cabello. Bueno, muchísimas gracias, coronel Juan Carlos Liendo. Muchas gracias. Director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y volvemos dentro de una pausa con Carlos Gutiérrez, que es el gerente de la Asociación